Y hoy empezamos hablando de bullying, datos que realmente preocupan. Ahí los dejo y los vamos a analizar. 1 de cada 4 menores cree que algún compañero o compañera de la clase sufre ya acoso escolar. Y 1 de cada 10 piensa que alguien de su aula sufre también ciberacoso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Para analizar todo ello contamos con la colaboración de Enric Valls, nuestro psicólogo. Enric, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenido. Un placer estar aquí. Empieza, y es curioso, el curso escolar, y entre las principales preocupaciones de profesores y padres se cuela el bullying. El bullying es un fenómeno que ha estado presente, está presente y va a estar. Lo que ocurre es que estamos en unas, como decías, vamos a decir, fechas incluso, voy a decir que es difícil hablar de esto, ¿no? Porque en ocasiones a veces se nos llena la boca de hay que hacer X acciones, hay que hacer ciertas actividades, pero queremos también resultados directos, ¿no? Y concretos. Evidentemente, 2 de cada 5 niños, 2 de cada 5 está siendo víctima de acoso escolar actualmente. ¿Y cómo se viene agravado esto? A través del ciberacoso, porque el ciberacoso, la víctima no desconecta en ningún momento, porque a través del móvil, a través de las redes sociales, están constantemente metiéndose con ellos y con ellas, ¿no? Además, Manu, el comienzo del curso escolar se ha iniciado y marcado por varios casos también de denuncias. Pues sí, porque cuando empezaba el curso escolar conocíamos 2 denuncias, una arrastrada de verano y un suicidio, un trágico suicidio de una menor, en este caso en Zaragoza. Silvia, Enric, ¿cómo implica esto que en el resto del curso escolar, que el inicio haya sido tan dramático? Sí, desgraciadamente nos ponemos también las manos en la cabeza cuando ocurren este tipo de situaciones, pero esto se ve, insisto, en nuestras aulas valencianas constantemente. De hecho, este tipo de casos son ya cuando se ha puesto en marcha todos los protocolos habidos y por haber. A veces, en el mejor de los casos, es cuando se ha puesto, pero en otras ocasiones no se pone, porque no se invierte en prevención, porque no se involucra a las 3 partes fundamentales, que son, evidentemente, los alumnos, el alumnado, las familias y el profesorado. Si no involucramos a estos 3 elementos, cualquier medida sí es muy buena, pero es insuficiente, porque no abarca el problema en todas sus áreas. Involucrar y formar también, claro. Obviamente, formar especialmente a los profesores, me refiero. Correcto, obviamente en esa implicación pues conlleva una formación al profesorado. También decimos que la teoría siempre es muy sencilla y que luego la práctica es complicado, porque el profesorado está constantemente ocupado con muchas tareas. Pero bueno, si se hace una formación específica al inicio del curso, a mitad y al final, estoy lanzando ya una medida para que esto se reduzca y podamos también que el profesorado tenga esas herramientas. ¿Cómo actuar ante un caso? ¿Cómo lo puedo identificar en un niño? ¿Cómo lo puedo comunicar a las familias? Toda esta formación es clave y que debería ser también, ¿no? Manu, sobre todo en redes sociales hemos visto casos que están ocurriendo. ¿Esto ayuda? ¿No? ¿Nos solidarizamos con ello? Claro, porque vamos a ver casos que se viralizan. En este caso, nos vamos con uno de esos que comentábamos, es el de Izan, este niño balear que en una escuela, en este caso de verano, que se hizo viral a finales del mes de agosto, sufría estos cánticos vejatorios en su cumpleaños. ¡Gordo Pati! ¡Mierda gordo Pati! ¡Mierda gordo! ¡Mierda gordo! ¡Mierda gordo Pati! El vídeo, en este caso, Silvia, fueron sus familiares, su hermano, quien lo puso en las redes para poder generar esa denuncia. Enric, cuando esto ocurre, cuando se viralizan vídeos de este tipo, ¿es positivo, es negativo? ¿Nos ayuda a levantar la pestañita que a lo mejor cerramos más de lo que deberíamos? Cuando ponemos encima de la mesa una problemática como esta, siempre es positivo, porque es una forma de decir, oigan, está ocurriendo esto, ¿qué medidas podemos hacer? O esta persona está sufriendo. Y esta acción es una acción desesperada ante una situación que a veces el menor o el entorno se ve con la necesidad de hacerlo,
porque se ven desamparados, porque no hay una ayuda. Porque voy a explicar la tendencia de muchos centros, que es invitar a la víctima a que cambie de centro. Es mucho más sencillo. Esto se está dando mucho. Se está dando Sí. mucho. De hecho, es una de las respuestas generales de muchos centros. Evidentemente hay centros y centros, pero la respuesta general es invitar a la víctima a que cambie de centro. Pero ¿qué pasa? Que los agresores siguen estando en el centro. Y en este caso, el vídeo lo que hace es una forma de denunciar y de pedir socorro. Porque en ocasiones esto se da y claro, no se sabe cómo afrontarlo. Y de hecho ha tenido una gran acogida, ¿no? Es lo que te iba a decir, porque ahora vemos como la respuesta a este vídeo nos hizo esperar. Artistas, famosos, deportistas respondieron en las redes apoyando a este joven, apoyando a Izan, felicitándole el cumpleaños y denunciando estas agresiones. Enric, cuando una persona de relevancia, como es en este caso deportistas, artistas, hacen estos llamamientos, ¿está más enfocado a esa gente joven que los sigue y pueda cambiar el chip, simplemente a darnos cuenta, o forma también parte a lo mejor ya siendo un poco fríos de ese cascarón lavado de imagen que todos tenemos que hacer de vez en cuando? Ahí, claro, dependerá de los valores de cada artista, ¿no? Bueno, vamos a pensar bien y vamos a pensar que están concienciados y que lo que quieren es precisamente denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente, pues bueno, eso entra cada uno dentro de su moralidad, que habrán algunos que aprovecharán para subirse al carro, como tengo que decir que hay entidades y asociaciones o fundaciones o incluso administraciones que aprovechan este tipo de casos mediáticos para decir, oigan, que nosotros también estamos poniendo en marcha. Bueno, pues, en Ahí fin, queda. si ayudan, ahí queda, ¿no? Bueno, pues hoy la noticia también saltaba en el Corts Valencianes, en ese anuncio que le estamos contando. Luego analizaremos la reforma fiscal y todos los anuncios, pero entre ellos este que anunciaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, precisamente relacionado con el bullying. Este otoño lanzaremos una campaña de sensibilización de adolescentes para prevenir conductas suicidas y autolesiones. En concreto, equipos psicológicos visitarán todas las aulas de segundo y cuarto de ESO para abordar estos objetivos junto al bullying. Porque ir al instituto no puede ser para nadie, para una niña o para un niño, un sufrimiento. Y esta es una cuestión de corresponsabilidad. También las familias de los acosadores tienen que evitar esta crueldad. Todos debemos estar absolutamente pendientes, porque sabemos que los resultados, si no prevenimos adecuadamente. Enric, comentamos, no deja claro lo que va a hacer, prevención en torno al bullying. Sí, toda buena medida que vaya en esa dirección es bienvenida, ¿no? Las sensibilizaciones en las aulas son muy importantes. Tenemos que remarcar que si esto lo complementamos con esa formación específica a familias donde se ofrezca a puertas abiertas una formación para indicar cómo las familias lo pueden afrontar, bienvenido sea. Si esto también va ligado de esa formación al profesorado, bienvenido sea también. Pero bueno, ya estamos dando un paso y vamos a apostar. Bueno, pues tendremos ocasión de analizar ese anuncio, Manu, en la parte de actualidad también, dedicada al bullying. Y seguimos con más voces que quieren concienciar sobre el bullying. Hablamos ahora de la Fundación Colacao, sin ánimo de lucro, está dedicada a luchar contra el acoso escolar y en este inicio del curso escolar ha puesto en marcha Somos Únicas y Únicos, programa desarrollado en colaboración con la asociación No al Acoso Escolar. Ana Morejón, Fundación Colacao, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Encantada también de saludarte. Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo de este nuevo programa en este inicio de curso. Pues el proyecto escolar Somos Únicos es un programa educativo que lo que quiere es prevenir el acoso escolar en los centros educativos a través de la educación emocional. La prevención, como comentabais en plató, es fundamental en esta problemática, por lo que nos hemos fijado el foco de prevenir el acoso a través de la educación emocional. Es un programa que está dedicado a todos los centros escolares,
la titularidad que sea, tanto pública como privada como concertada, y dirigido a la educación primaria para que vayan asimilando esas conductas que hagan que podamos prevenir procesos con gravedad mayor en el futuro. Ana, hablamos de autoconocimiento, hablamos de empatía y sobre todo respeto, ¿no? Para que desde los más pequeños sepan detectar también qué está pasando con esto. Así es, el proyecto tiene 3 grandes módulos. El primero se llama Soy Único y lo que quiere es descubrir esa diferencia, aquellas características que te hacen único, que son propias y que son inimitables, y hacer entender que esas diferencias son fuertes, son una oportunidad y no una barrera. El segundo módulo va dirigido a respetar esa diversidad de la que hablabais, de la misma manera que yo conozco cuál es mi superpoder, ¿no?, en lenguaje infantil, cuál es aquello que me hace único, pues que pueda respetar todas las fortalezas de todas las personas que tengo en mi grupo aula y aprender que esa diversidad es precisamente la que hace que un grupo sea fuerte, sea potente. Y por último, sí, el último módulo ya ataca plenamente el tema del acoso escolar y lo que quiere es ayudar a detectar aquellas conductas que pueden desencadenar un proceso de acoso escolar, precisamente dirigidas tanto a las víctimas como a los acosadores como a los observadores, aquella masa que legitima, aquella masa silenciosa que legitima ciertos comportamientos. Y lo que les queremos decir a los niños que observan o a las niñas que observan este tipo de procesos es que se decanten por que estén en el lado correcto, que siempre es el lado de la víctima, y que levanten la mano informando a un adulto, a un profesor, a sus padres, a un monitor, a quien sea, para ayudar a frenar. Ana, ¿qué aceptación ha tenido en este inicio? ¿Hay preocupación en los centros escolares? ¿Se están inscribiendo a este programa? Pues mirad, el programa ha tenido una grandísima acogida. Os puedo decir que a día de hoy ya son más de 43.000 los alumnos que están inscritos en el programa. Son más de 750 escuelas y, como comentabais antes, la parte de las familias es muy relevante y el proyecto también ayuda a trabajar dinámicas que se puedan trabajar en familia, y ya son más de casi 700 padres los que se han interesado por el programa. En el caso de la Comunidad Valenciana son casi 100 escuelas las que se han apuntado y con un alcance de casi 6.500 niños. Bueno, pues nos alegra este dato. Ana Morejón, de Fundación Colacao, gracias por habernos dado tu punto de vista. Esperemos que sea todo un éxito este proyecto, cuyo objetivo no es otro que luchar contra esta realidad llamada bullying. Gracias, buenas tardes, Ana. Muchísimas gracias a vosotros por darle voz. Buenas tardes. Manu, fundaciones como la de Colacao. Sí, ya nos hacíamos eco de este proyecto el año pasado cuando presentaban ese documental en el que de nuevo artistas, deportistas se sumaban. Enric, ¿qué fundaciones, en este caso Colacao, como otras muchas, entren en los colegios a poner en marcha estos proyectos, ayuda también a esparcir esa labor? Sí, por supuesto, ayuda, y la verdad es que es de agradecer, porque entidades así que estén implicadas y que quieran también pues, ayudar en esta gran lacra del siglo XXI, pues siempre son bienvenidas, ¿no? Tenemos que dar datos, y es que 200.000 niños y jóvenes mueren en todo el mundo a causa del bullying. Esto es un dato de la Organización Mundial de Salud. Hablamos de 200.000 niños, niñas, jóvenes que llegan a suicidarse o a fallecer por esta causa. Llegados a estas cifras, ¿qué es lo primero que tenemos que detectar en nuestro hijo, nuestra hija, en nuestro familiar? Nos lo decía también ahora la responsable de la Fundación Colacao, en esa masa silenciosa, para poder detectar estos casos a tiempo. Bueno, pues esas son cifras que son, bueno, muy trágicas y que desgraciadamente son aquellas situaciones que se ha podido demostrar que tienen relación con el acoso, pero hay muchas más que han hecho intentos, incluso bueno, pues que no han podido cometerlo, ¿no? Gracias a Dios. Pero tengo que decir que hay ciertas señales, ciertos síntomas que podemos observar. Primero, el niño o la niña verbaliza que ya no quiere ir a la escuela, sin ningún motivo aparente. Cuando se le pregunta, oye, ¿por qué?, te dice que, bueno, tal, no hay una explicación. Segundo, somatizaciones a nivel de estómago, dolores de cabeza, se ha ido al pediatra y el pediatra dice que está fantásticamente bien. Somatizaciones de toda esa ansiedad, porque tengo que remarcar que cuando es constante, el niño o la niña interioriza
y se merece, es como un pensamiento que se merece ese castigo. Es decir, interioriza el rol de víctima y eso, claro, como no tiene la oportunidad de afrontarlo, lo canaliza a través del cuerpo. Luego también abandono de las actividades extraescolares. Ya no quiero el inglés, ya no quiero también abandono de la parte social, no quiero quedar con mis amigos, no quiero hacer esto. Es como un aislamiento. Entonces, este tipo de situaciones, cuando intentamos como padres y madres acercarnos a decirle, oye, ¿qué ocurre?, hay como una negación. Luego también hay un llanto, pesadillas, flashbacks, verbaliza que ha habido situaciones. Puede aparecer con sintomatología física, moratones, algún esguince, alguna situación que no tienen explicación alguna. Robo del almuerzo todos los días. Entonces, cuando veamos ese tipo de situaciones, tenemos que hacer una cronología de los hechos para aportarlo en la escuela. Si, por ejemplo, tenemos, vamos a decir, grupos de WhatsApp que se meten con nuestro hijo, adaptarlo y adoptarlo en un informe de forma cronológica. Cuando vayamos, tenemos que pedir una cita con el profesor y decirle, oiga, he detectado esto. Pongan ustedes en marcha el protocolo pertinente. Y ellos tienen que poner el protocolo de intervención. ¿En qué consiste? En investigar. Si eso es así, se reúnen con los posibles agresores y hacen una serie de medidas que en este caso son punitivas, es decir, castigan al agresor, que deberían ser reeducativas. Integrar, por ejemplo, al agresor un castigo en el que pueda asumir su culpabilidad. Pero bueno, eso daría para otro programa. Daría para otro programa. Lo que está claro es que la colaboración entre padres y profesores es clave para detectar un caso de bullying y poner solución. Es clave y es necesario y fundamental. Por lo que te decía, ¿no? Con esa cronología, el centro tiene que poner en marcha esas medidas y dar un tiempo prudencial, pero tienen que ser concretas. Al tiempo, a las 2 semanas, 3 semanas, un mes, tenemos que volvernos a reunir y a ver cómo han ido vamos a decir, esas actuaciones. Si aún así nos siguen sin hacer caso, tendremos que hablar con jefatura de estudios y pedir otra vez otro tipo de intervenciones. Si aún así vemos que no nos hacen caso, ya a Consellería. Correcto. Podemos. Manu, hemos salido a la calle precisamente para preguntar esto. ¿Hay preocupación en la calle? Sí, hemos querido preguntar, ¿conoce la gente lo que es el bullying? ¿Sabe lo que es? Y sobre todo, ¿en qué situación cree que se encuentra ahora mismo de control en los centros escolares? Hemos preguntado y esto es lo que nos ha respondido la gente esta mañana. Me parece una práctica muy fea. Pienso que ningún ser humano se merece que le desprecien o que le traten mal. ¿Y qué harías para combatirlo? Educación. Pienso que a las personas jóvenes y en los colegios e institutos, pienso que se debería de aplicar una enseñanza y una educación donde el bullying se vea muy mal visto y donde se cultiven más valores. Cada vez estamos más cerca porque cada vez somos más las personas que intentamos educar con mucho respeto. Empezando a educar a los niños de otra forma, ¿no? A fomentar bastante más el respeto en lo que es las aulas y en la sociedad en general. Dándole desde bien pequeños a los niños que todos somos iguales y que nadie se crea superior al resto. Para mí es lo peor que te puede pasar cuando eres pequeño, porque eso te queda para toda la vida. ¿Pero tú has sufrido bullying alguna vez? Yo no he sufrido bullying directamente, creo que no lo he sufrido. También te digo que a día de hoy no está muy claro qué cosas son bullying y qué cosas no. Hay muchas cosas que sí y que no nos damos cuenta. Pues Enric, yo retomo con esta última intervención y es que nos dice, hay muchas cosas que sí, pero que no nos damos cuenta, que podemos catalogar a día de hoy como bullying. Podemos distinguir entre un conflicto puntual, cuando por ejemplo hay una pelea y ahí se queda, y podemos denominar acoso escolar cuando es constante en el tiempo y nos agreden de forma física, psicológica o social. Por ejemplo, la invención de ciertos bulos, de ciertas informaciones, aislamiento, la invención también de ciertas frases como por ejemplo no vayas con esta persona, cuando es constante en el tiempo. Y a partir de ahí, claro, cuando vemos que hay un foco y que nadie hace nada por solventarlo, ¿no? Y hasta ahora hemos hablado de la víctima, pero nos gusta siempre darle la vuelta a la tortilla. Vamos a hablar de otra pata, de la otra gran pata, y es el agresor. ¿Cómo podemos intervenir en este caso, tanto si como padre, madre nos damos cuenta de que nuestro hijo está siendo agresor, como también educativamente con el agresor? Claro, es muy importante lo que acabas de comentar, ¿no? El otro lado, el agresor. El agresor normalmente, psicológicamente, hay como ciertas explicaciones. ¿Por qué se da el perfil del agresor? Quizá por una situación de separación de los progenitores,
otra por el fallecimiento de un ser querido, otra por problemas académicos, consumo de sustancias. No estamos justificando el porqué, sino estamos dando una explicación, ¿no? Y entonces en esa situación lo que ocurre es que, claro, muchas ocasiones el papá y la mamá no es consciente, y si es consciente mira para otro lado. Entonces tener un momento con él y con ella y decir: oye, no te meterás con nadie, y si es así, darle una explicación. Oye, estás haciendo daño a alguien, esto no lo podemos normalizar, y tener ese momento para bueno, estar pendientes, ¿no?, de ese tipo de conductas violentas. Bueno, después de hacer todo este análisis, de ver todo lo que está, hay una cosa que nos queda clara, y es la prevención. Enric, brevemente, ¿cómo podemos prevenirlo? Desde nuestras casas, desde nuestros colegios, y también personalmente desde esa masa silenciosa de la que hablábamos. Para prevenir el acoso escolar, lo que tenemos que hacer es, primero, hablar de ello. Segundo, implicar a las familias, al alumnado y al profesorado, no mirar hacia otro lado, decir a aquellos, en este caso, elementos que están ahí, que son los observadores, que ayuden en caso de que vean alguna situación así, y que intermedien, que van a ser valientes, no van a ser chivatos, y que si ven que no pueden afrontarlo, que lo digan a un adulto, y que todo se va a solventar con el apoyo de todas las áreas pertinentes. Enric, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por hablar de bullying, que hay que hablar, por abrir esta ventana, y nosotros quedamos muy atentos, muy pendientes de todo lo que tenga que ver con salud mental para seguir contándolo en Valencia Abierto.